La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Buenos días con todas, con todos. Les damos la bienvenida a esta sexta edición del programa Medio Mundo, un programa que le apuesta a transformar los discursos dominantes, capitalistas y extractivistas sobre el medio ambiente. Trabajamos colectivamente desde la Maestría de Estudios Socioambientales, orientando nuestros esfuerzos a la conservación del medio ambiente, los territorios y los cuerpos vulnerables a la explotación de los recursos. Planteamos promover espacios para las voces que no han sido escuchadas, agrupaciones y colectivos culturales y socioambientales que denuncian y promueven una conciencia ecológica en sus espacios de convivencia. Contrastamos las temáticas de las voces oficiales y las dogmáticas del capitalismo y el consumismo de las sociedades occidentales. Por supuesto, tenemos un enfoque feminista y nuestro objetivo es promover una visión crítica de la manera en la que nos relacionamos con el medio ambiente. Este lunes 25 hablaremos sobre la minería en los páramos de Quimsacocha. Nuestra invitada es Ivette Vallejo. Ivette, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Ivette es licenciada en antropología, maestrante en antropología social y doctora en ciencias sociales. Ella ha realizado investigaciones relacionadas con derechos territoriales de los pueblos indígenas y territorialidad y biodiversidad, conservación y de los pueblos indígenas. Ha coordinado proyectos vinculados a medios de vida sostenible con pueblos indígenas, altoandinos, manejo de la biodiversidad y pueblos indígenas en la Amazonía, entre muchísimas otras cosas que ella ha hecho. Vamos a propósito de las elecciones de ayer, queríamos conversar contigo, Ivette, sobre qué es lo que está sucediendo en el páramo de Quimsacocha, por qué es que se llama una consulta popular. A lo mejor en el resto del país no se entiende muy bien por qué hubo una lucha tan exhaustiva por decir que no se diga no a la minería. Finalmente en las ciudades se habla de que los recursos nos van a dar dinero, desarrollo, muchas cosas, pero ¿cuál es la realidad en los territorios? ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh. Si nos puedes contar un poquito el contexto, por favor. Okay. Bueno, primero quisiera comenzar con los resultados electorales y hablar sobre la consulta, más bien los resultados de la consulta de Girón, en el cantón Girón, que tuvo lugar el día de ayer. Se le preguntaba a la población del cantón Girón si estaba de acuerdo con que se realice la minería en los páramos de Quimsacocha, y la población votó por un no contundente a la minería. Los resultados son bien interesantes, de alrededor de 15.363 personas empadronadas, aproximadamente el 76.1% votó por no a la minería, ¿no? Ahora, hay que recordar que ya en el 2011 hubo un proceso de autoconsulta, ¿no? Uh-huh. Donde inclusive la votación fue hasta mayor, mucho mayor, pero los resultados en ese entonces no fueron, aprobados desde el gobierno central. Uh-huh. Y obviamente la población en marzo de 2012, la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, filial a la Federación de Organizaciones Campesinas de la SOA y la FOA, uh-huh, planteó una consulta popular, ¿no?, ante el Consejo Nacional Electoral. Y la pregunta justamente que se planteaba es: ¿está usted de acuerdo con que se dé la explotación minera en los páramos de Quimsacocha? Después sigue todo un proceso, ¿no? En agosto del 2015, CNE calificó 1.571 firmas presentadas por la FOA y dio paso a que la Corte Constitucional verifique la constitucionalidad de la pregunta,
¿no? Después hay todo un movimiento en agosto del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cesa a los magistrados de la anterior corte, ¿no? Entonces después se designan 9 actuales jueces y bueno, hubo una demora en que la Corte Constitucional apruebe la consulta. Entonces, ante pasar el tiempo, CNE finalmente aprobó el proceso de consulta, ¿no? En noviembre del 2018. Hubo un impasse que es importante considerar, ¿no? Hubo, digamos, intentos de sectores interesados por la minería en obstaculizar el proceso de consulta. También parece que la empresa INB Metals, empresa canadiense, también estuvo haciendo, digamos, moviendo recursos de última hora en la zona. Y el 13 de marzo de 2019, una unidad judicial de medidas de protección y desestimaciones aceptó una especie de petición de pobladores locales, quienes planteaban que estaban en riesgo. Entonces, y planteaban que se suspenda la consulta hasta que se pronuncie la Corte, ¿no? Ahora el CNE respondió, ¿no?, pidiendo al Tribunal Contencioso destituya a este juez que dio paso a aceptar esas medidas cautelares y el proceso siguió su curso, ¿no? Ha habido, digamos, una fuerte movilización, fuerte presencia, por ejemplo, de mujeres, campesinas, de pobladores de los cantones, de las parroquias del cantón Girón, ¿no? También fuertes movilizaciones en Tarqui, en Victoria del Portete. También hay que señalar la participación o el apoyo que han tenido también o que han dado actores urbanos, colectivos como Yas Unidos, Guapondelic de Cuenca, Caminantes por las Estrellas, hay otro colectivo de Guardianes del Agua, ¿no? Hay todo un proceso muy interesante que confluye, digamos, en este 76.1% de un no rotundo a la minería. Con eso, la población lo que está planteando es que no quiere minería porque la minería afecta sus fuentes de agua, ¿no? Los páramos de Quimsacochas funcionan como reguladores hídricos, ¿no? Esto está dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El Cajas y de la Reserva de Biosfera del Macizo de Cajas. Entonces es una zona muy importante. La población de Girón sobre todo son poblaciones de propiedades medias, ¿no?, y pequeñas también. Sobre todo se dedican a la ganadería, la producción de lácteos, ¿no? También algo de agricultura, pero sobre todo producción de lácteos. Y de hecho esta actividad afecta a las fuentes de agua, ¿no? Entonces, por otro lado, estaban muy preocupados la gente por el proceso de acaparamiento de tierras que ha habido por parte de la empresa minera. Claro. Sí, a mí me gustaría que nos cuentes, Ivette, cómo ha funcionado esta disposición que han tenido las empresas mineras, ¿no? Como pensando que ahí no hay gente, pensando que ahí no afecta realmente, ¿no? Porque hay un discurso muy fuerte de parte de las empresas, respaldado por el gobierno, por el Estado, que dice que, bueno, es un bien es un bien común, ¿no? Es algo que va a ser para todas las personas, que van a beneficiar a todo el país. Mientras que este proyecto de Loma Larga representaría el 0.119, me parece, por ciento de ingresos para el país, que es nada realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se atribuyen y se dan el derecho y entran y se imponen, ¿no?, en estos territorios? O sea, ¿cuál ha sido esta relación histórica que hemos tenido de campesinos, tal vez indígenas, que les toca ceder todo el tiempo, ¿no? Les toca ceder sus territorios, les toca, pues, no sé si bajar la cabeza, pero nos han impuesto un montón de cosas y me parece a mí que ha sido un proyecto más que ha sido de esa manera, ¿no? Que ha sido implementado como colonialmente, como impositivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido? Okay. A ver, veamos en retrospectiva. El interés por la minería viene de décadas previas. De hecho, por ejemplo, en esta zona de la Azuay se inician exploraciones ya en la década de los 70, ¿no?
Ya en el conjunto de gobiernos neoliberales, ¿no? A lo largo del 90, por ejemplo, en el 91 ingresó la empresa Cogema, ¿no? Después de Areva. Realiza las primeras exploraciones. Continuó con las exploraciones hasta 1998. Después, esta empresa vende, a su vez, las concesiones a una empresa transnacional minera canadiense, IAMGOLD. Esta recibe en el 2003 el derecho para explorar 3 concesiones, ¿no? En el 2006 comienza la conflictividad, ¿no? 2003, 2004 aumenta la conflictividad, justamente la población se da cuenta y teme, ¿no? La afectación de los recursos hídricos y el problema de la desposesión en términos de tierras. Hay que ver también el episodio ya dentro del gobierno de Rafael Correa, que es un periodo en el que se profundiza el extractivismo, ¿no? Porque ya, digamos, en los gobiernos neoliberales hubo una gama de concesiones en todo el país, de minería, pero la profundización extractiva, digamos que despuntó aún mucho más, ¿no? En el decenio del 2007 al 2017. Esto coincide, de hecho, con todo un proceso de que varios analistas, varios autores, como Svampa, como Gudinas da Costa, hablan de una profundización extractiva en toda la región América Latina, el consenso de los commodities, en que confluyen gobiernos de distintas tendencias, tanto de derecha como de izquierda o del socialismo del siglo XXI. Claro. Y de hecho, esto ha significado también, en el caso de gobiernos como el de Correa, esta idea de justificar la minería como una fuente de riquezas necesaria para el desarrollo, para salir de la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? O para fundamentar la política social. Pero de hecho, se inaugura la mediana y gran minería en el país, y 2 de esos proyectos emblemáticos mineros están justamente en el macizo del Cajas, en la provincia de La Suay, ¿no? Que sería el de Río Blanco y el de Loma Larga. El de Loma Larga antes se llamaba Proyecto Quimsacocha, ¿no? Es en el 2012 que al cambiar de operaciones de IAMGOLD a INB Metals, cambia el nombre a Loma Larga, ¿no? El otro proyecto es el de Río Blanco, ¿no? Ambos afectan una zona de amortiguamiento del macizo del Cajas. Los otros 3 proyectos de minería se encuentran en las provincias de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, en la Amazonía Sur, ¿no? Fruta del Norte, Pananza, San Carlos y Mirador. Digamos que algo que es similar en todos estos procesos es el desplazamiento, son los procesos de desposesión de tierras, de territorios, de fuentes de agua, sobre todo en el caso de La Suay, ¿no? En el caso de Río Blanco hay poblaciones campesinas dentro de la zona. En el caso de Quimsacocha, ¿no? Los páramos de Quimsacocha, no hay habitantes en los páramos, pero sí los recursos hídricos de estos páramos abastecen y son muy importantes para las poblaciones de Girón. Este es un proyecto minero, sobre todo destinado a la explotación de oro, ¿no? Pero también hay otros recursos minerales. Algo que también debe preocuparnos es la ubicación altitudinal de este proyecto, ¿no? Se ubica más allá de 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Cubre un área, porque consiste en 3 concesiones. Está Cerro Casco, Río Falso y Cristal, ¿no? Cubre un área de casi 8.000 hectáreas, perteneciente a los territorios de 6 parroquias, en 3 cantones: Baños, Victoria del Portete, Girón y San Gerardo, ¿no? Entonces, por un lado, es una zona, como decíamos, de acuíferos, ¿no? De recursos hídricos muy importantes. Es una zona de divisoria de aguas, ¿no? De 2 grandes cuencas hidrográficas, la del Jubones, que se va hacia el Pacífico, y la del Santiago, que es el afluente también del Amazonas, ¿no? Entonces, es importante también considerar que esta región depende fuertemente del páramo, ¿no? Que las poblaciones, como ya decía antes, que se dedican sobre todo a actividades de crianza de ganado, producción de lácteos, dependen también de tener agua para pastizales, ¿no?
Y lo que quería comentar un poco es que hay un proceso, ¿no?, en que se viene desposeyendo a las poblaciones locales de tierras, ¿no? Inclusive ahí hicimos una visita con alumnos del programa de estudios socioambientales en noviembre del 2018 y se nos contó también el papel que jugó SICTierras, ¿no?, en apuntalar que ciertas áreas, que eran como áreas colectivas, pasaran a un proceso de lotización individual, ¿no? Claro. Y esto significa que, claro, la empresa tiene mucho mayor facilidad, ¿no?, de entablar negociaciones directas con propietarios individuales, ¿no? Entonces, hubo un proceso de apuntalamiento de que títulos colectivos comunales pasan a un proceso del loteamiento más individual, ¿no? Después la población se da cuenta, ¿no?, de este proceso de despojo, y es principalmente lo que motiva también a las poblaciones a actuar, ¿no? Yo diría que la conflictividad, de hecho hay un proceso de resistencia de más de 15 años, ¿no? Claro. En Victoria del Portete, en Girón, ¿no?, que se movilizaron justo para defender la integridad de sus aguas, ¿no? En el 2004, digamos que se visibilizan ya los primeros impactos ambientales, ¿no? Y ahí se comienza a crear un comité de defensa, ¿no?, del medio ambiente de Victoria del Portete. Después es interesante lo que ocurre ahí, ¿no?, porque están las poblaciones de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, que eran las que sostenían la resistencia, junto con sus juntas de agua, ¿no? Ahí juega un papel importante las juntas de agua. Después se van uniendo justo la FOA, la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón, ¿no?, UNAGUA. Entonces, el tema de la desposesión de tierras, el tema de las afectaciones en las fuentes hídricas son las que motivan, ¿no?, que se vaya articulando poblaciones en resistencia, ¿no? Hay momentos claves de alta movilización, el 2006, por ejemplo, el 2007, justo cuando ya se hacían estudios de prefactibilidad del proyecto. Ahí se integra inclusive una especie de Coordinación Nacional de Defensa de la Vida y Soberanía que constituye un frente antiminero en la zona, ¿no? De hecho, hay una escalada que podría decirse justamente se va dando a partir de que la gente toma conciencia de que este proyecto requiere ingentes cantidades también de tierra y de agua, ¿no? Justamente en la zona de los páramos de Quimsacocha se iban a establecer también áreas de relaveras, ¿no?, donde iban a estar las relaveras. ¿Qué son las relaveras? Es donde todo el material que se saca, ¿no?, porque para encontrar oro hay que mover grandes cantidades de materiales, ¿no? Las relaveras es donde se establecen todos los desechos, donde se localiza todo el material, ¿no? Y de hecho también después las actividades específicamente ya tienen que ver en el Cantón Cuenca, las actividades extractivas, pero justo en esta zona de los páramos se establecerían como áreas de relaveras, ¿no? Esto es preocupante por justo si son áreas de fuentes hídricas, ¿no? El impacto que puede haber también, no solo lo que la gente ya ha determinado es que la fase de prospecciones, ¿no?, ya generó impactos en los recursos hídricos, ¿no?, un secamiento de aguas. Pero también las relaveras a posterior podían causar también la contaminación de fuentes hídricas, ¿no? Entonces, eso también es lo que ha impactado. Entonces, sentimientos de pérdida, ¿no?, de formas de vida ambientalmente saludables, formas de vida campesinas o de pequeños o medianos propietarios, finqueros. El temor a las afectaciones del agua es lo que realmente moviliza a la gente, ¿no? Ya, no sé si a preguntar algo más. Gracias. Sí, o sea, a mí me parece bien importante recalcar que todo lo que tú has dicho causa un impacto social, ¿no? Es como saber y de alguna manera apelar a las personas que estamos aquí en las ciudades, que se den cuenta que se rompe el tejido social. Es como que una persona ajena ingrese a la familia, ¿no?
como realmente va a quebrar las relaciones, va a haber conflicto, va a haber relaciones de poder y sobre todo ya no va a haber ese sentido de pertenencia a un lugar, a su territorio y a lo que ellos han estado, con lo que ellos han estado viviendo todo el tiempo, ¿no? Con su agua, con su páramo, con su entorno, ¿no? Entonces me parece importantísimo decir eso. Con lo que quería preguntarte, ¿cómo ves tú el tema de la organización social, ¿no? Porque estas personas han tenido una resistencia, como tú bien dices, de más de 15 años. ¿Cuán importante ha sido que ellos salgan a las calles? ¿Cómo ha sido el proceso de que el Estado les escuche? Además, no solo desde el campo, desde el territorio, sino también las ciudades, ¿no? Como Yas Unidos o Caminantes acá a nivel nacional. ¿Cómo ha sido este proceso de organización social? ¿Cómo le ves tú? Sí, ahí hay que ver también que no solo ha habido procesos de resistencia, ¿no? También quisiera hablar de esto que mencionaste, la ruptura del tejido social, ¿no? También las empresas, como en este caso IAM Gold, ¿no? Y después INB Metals, que era la que estaba operando en esta fase ya última de exploración avanzada, ¿no? Ya inclusive esperando que en el 2019 tenga el aval para comenzar ya una fase de explotación, ¿no? De hecho, ha ido intentando romper el tejido social, ¿no? Inclusive hasta tener cierta base, por ejemplo, de apoyo a la minería en la parroquia de San Gerardo, ¿no? Perteneciente al cantón Girón. También otra forma de ir obteniendo como apoyo, respaldo, ha sido el hecho de entregar, ¿no? Regalías anticipadas o compensaciones anticipadas a las juntas parroquiales, ¿no? Y de hecho ahí los procesos de resistencia han tenido, digamos, un obstáculo, y es el hecho de que las juntas parroquiales en sí, o los funcionarios de las juntas parroquiales, no han plegado, ¿no? En la defensa del agua, sino más bien se han ido alineando a los intereses de la minería, ¿no? Con este interés de obtener compensaciones, recursos, ¿no? Y es el caso, digamos, tanto de Girón, ¿no? Con algunas parroquias también del cantón Girón. Y ahí las poblaciones de la parroquia San Gerardo, que también estaban como a la expectativa de promesas de inversión dentro del territorio, cierto mejoramiento de caminos, generación de obras civiles, dotación de canchas deportivas, ¿no? Dotación de mejoramiento de servicios básicos, que se concentraron sobre todo en esa parroquia, ¿no? Entonces, en el proceso, en cambio, de resistencia, como ya dije antes, ha sido importante las juntas de agua, ¿no? El papel que han jugado también la FOA, la Federación de Organizaciones Campesinas de la SUAY, que está articulada a la Ecuarrunari y a la CONAIE. Y por otro lado, también, ¿no? Estas articulaciones urbano-rurales, ¿no? Que me parece que es también clave. Si bien puede haber marcos ontológicos distintos, ¿no? Distintas visiones sobre el agua, visiones sobre el territorio, ¿no? Claro. Entre un territorio vivido, como tendrían las poblaciones locales y directamente afectadas, pero también, claro, las poblaciones urbanas van tomando también conciencia sobre la importancia del agua, ¿no? Y sobre que están conectados, o sea, la producción de lácteos, la producción agrícola, de hecho, beneficia también a la ciudad. Estos colchones de agua de los páramos de Quimsacocha también son importantes para la ciudad. Entonces, hay una preocupación sobre el agua, ¿no? Hay colectivos que se han ido también conformando en torno a su visión sobre el agua, ¿no? Que, como digo, puede ser un tanto distinta en términos ontológicos con respecto a las poblaciones que están en la zona de directa incidencia, pero han ido tejiendo, ¿no? Inclusive son alianzas también interclase, ¿no? Entre poblaciones campesinas, finqueros medios, y también poblaciones urbanas, sectores de clase media alta, pero que se han ido concientizando también sobre la problemática del agua. Es el caso justo de grupos como el que mencionaba, ¿no? De guardianes del agua, ¿no?
que visitan, por ejemplo, las zonas, están también acompañando a las poblaciones de Río Blanco, en el otro caso de otro proyecto minero, que afecta también a comunidades locales. Y entonces se van tejiendo, urdiendo también esfuerzos colectivos, ¿no?, de articulación en defensa de las fuentes hídricas. Y eso es importante justo mencionar ahora que estamos a unos días del Día Internacional del Agua, ¿no? El agua nos compete a todos y no pueden sacrificarse acuíferos, ¿no?, que son importantes en aras de obtener recursos monetarios para solventar la economía del país a costa de zonas de sacrificio, a costa de tornar a poblaciones sacrificables. Sí, bueno, a propósito de lo que tú dices, me gustaría invitar mañana aquí en la Flaxo, en el auditorio principal del subsuelo 1, en la Torre 1, habrá un evento que se llama Día Mundial del Agua, Agua para Todos, desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 del mediodía. Habrá un evento el 26 y talleres técnicos del 27. Será acá en la sede de Flaxo, como les mencionaba, en el auditorio principal, en el subsuelo 1. Bueno, y también invitarles a escuchar otros programas acá de Flaxo. El día de mañana tenemos Voces Rurales a las 10 de la mañana con su tema los proyectos ejecutados por el gobierno ecuatoriano en las zonas rurales que han contribuido para mejorar los ingresos de los agricultores y pueden solventar las necesidades básicas. Conversarán este tema con el invitado Juan Yepes, con la conducción y producción de Araceli Nugra. También les invitamos a escuchar todos los miércoles a las 11 de la mañana, Estereotipas, con la conducción y producción de Jessica Telo y Tatiana Jiménez. Bueno, volviendo acá y para ir terminando un poco, Ivette, yo quería preguntarte o que nos cuentes un poco cómo es el tema de las violencias ejercidas por parte de las empresas mineras y cómo es que esto es una especie de maridaje con el Estado, ¿no? Cómo se confabulan para que estas violencias, que pueden ser físicas desde el discurso o tal vez simbólicas, cómo se confabulan, cómo va sucediendo y cómo va también haciendo que la gente que está en resistencia, bueno, hablábamos de Quinzacocha, pero hay un montón de proyectos mineros, hay nuevas concesiones que se están presentando casi a diario, cómo estas violencias van debilitando y van entrando, rompiendo de nuevo el tejido social, rompiendo las organizaciones sociales y quebrando a la gente que está viviendo ahí al lado, ¿no? Finalmente acá, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Desde acá de Quito realmente no sentimos lo que pasa, ¿no? Tenemos como un velo en los ojos y no llegamos a dimensionar la gravedad de todos estos problemas. Entonces, de nuevo, tal vez un poco apelando a la sensibilidad de las personas, ¿no? Entonces, entender qué es lo que está pasando a la otra persona en otro lugar que no es del centro del país, tal vez en las periferias, cómo se está viviendo, ¿no?, estas violencias. Si nos puedes comentar un poco. Sí, a ver, yo creo que ahí es importante primero visualizar el papel del Estado, ¿no? Como una especie como un rol que adquiere un rol de facilitador, ¿no?, de intereses finalmente transnacionales mineros. La minería mueve el mundo, ¿no? Mueve una serie de empresas transnacionales, consorcios, estatales mineras, sectores que a nivel de los países también se interesan por la minería porque también tienen, digamos, o empresas que intermedian servicios, etcétera, ¿no? Y de hecho, justo se inaugura, como ya había dicho al principio de esta charla, la minería a gran escala en el decenio previo, ¿no? Y eso, más que considerarlo como un avance hacia el desarrollo, tendría que preocuparnos, ¿no? Tendría que preocuparnos cuando vemos, por ejemplo, el catastro minero como avanzado, porque no se ha detenido, ¿no? El diseño, ¿no?, de
de bloques de concesión minera a lo largo y ancho de este país, ¿no? Sobre todo en la zona andina y en la Amazonía, ¿no? Entonces, sí, sobre el catastro minero sobreponemos también los bloques de concesión petrolera, ¿no? Vemos todo un trazado que se hace desde gabinetes, ¿no? A un nivel tecnocrático, como si fueran espacios vacíos, ¿no? Como si no hubiera relaciones ecosistémicas ahí, como si no hubiera poblaciones humanas, no humanas, flora, fauna, ¿no? Especies endémicas importantes en algunas de estas regiones, ¿no? Como se dan, hay especies endémicas del macizo del Cajas, así como hay en la cordillera del Cóndor, en la Amazonía Sur, ¿no? Inclusive se siguen descubriendo nuevas especies importantes, únicas, ¿no? Y a pesar de eso se sigue con esta retórica de recursos que crean felicidad, desarrollo, eso se decía en el periodo previo. Ahora la retórica va por la idea de una minería sustentable o una minería responsable, una minería que se efectúa con tecnologías de punta. Pero habría que ver hasta qué punto eso es factible, ¿no? Y qué tipo de tecnología se utiliza en los países del sur, ¿no? Claro. Donde la gran dinámica, varias de las transnacionales que están ahora insertas en América Latina, tienen pasivos ambientales, impactos que han generado en otros continentes muy fuertemente, ¿no? Entonces, este país, el Ecuador, en la Constitución del 2008 también reconoció derechos de la naturaleza, ¿no? Varias acciones de protección se han intentado interponer cuando se han afectado, por ejemplo, procesos de consulta previa a comunidades indígenas, o también cuando existe la idea de que los derechos de la naturaleza pueden verse afectados, y varios de los casos son desestimados, ¿no? Entonces falta también una apropiación, ¿no? De la ciudadanía y del mismo Estado de esos derechos que constan en la Constitución, ¿no? Entonces hay derechos humanos que son afectados. Hablemos, por ejemplo, del orden de prelación que también establece la Constitución del Ecuador con respecto a los recursos hídricos. Se supone que en el orden de prelación primero debería estar el derecho al agua para consumo humano, el agua también para fines agrícolas, el agua en un tercer nivel para caudales ecológicos, ¿no? Y este tema de caudales ecológicos lo pasamos por alto, que implica ver al agua no como un recurso en sí, sino como un sistema vivo, ¿no? Como un conjunto de ecosistemas vivos que requieren de procesos de regeneración, ciclos evolutivos, etcétera, que no son respetados cuando se implantan este tipo de proyectos a gran escala, ¿no? Según el orden de prelación en la Constitución, los usos ya industriales o como la minería deberían estar en el último orden de prelación, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el país es lo contrario, ¿no? Es como si se intentara trastocar ese orden de prelación y como si los caudales ecológicos fueran el último peldaño, o el agua de consumo, o el agua justo para agricultura, producción alimentaria, ¿no? Como si estuvieran en el último peldaño. Entonces, bueno, quisiera volver a este tema de los derechos de la naturaleza, porque la zona del macizo del Cajas, como ya decía, posee abundantes cuerpos de agua, ¿no? En total 2.309, lo que le merecieron el reconocimiento inclusive como sitio Ramsar, ¿no? Claro. Humedal de alta importancia a nivel global, ¿no? Y es un sistema hídrico también muy, podríamos decir, vulnerable, ¿no? Es un humedal a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Son páramos con una predominancia de lagunas interconectadas, son más de 23 lagunas. El nombre Quimsacocha es como de 3 lagunas, pero realmente es un sistema de más de 23 lagunas, ¿no? Y obviamente es importante también considerar, ¿no? Las formaciones vegetales importantes que existen, ¿no? En la zona, ¿no? Por ejemplo,
tienes varios pisos altitudinales, ¿no? Sobre los 3.100 metros, especies como Polylepis, Escalonia, Chuquiragua, también conocidas como flor del andinista, otras especies de la zona, Monina crassifolia, por ejemplo, ¿no? Después tienes entre 2.900 y 3.600 también unas formaciones vegetales específicas, ¿no? También podríamos hablar de la fauna del macizo del Cajas, ¿no? Claro. Porque también tenemos que hablar de estos derechos de estos otros seres, ¿no? Hay alrededor de 152 especies de fauna, ¿no? Aves, 43 mamíferos, 15 anfibios, 4 reptiles, ¿no? También hay zonas que son también de tránsito del oso de anteojos. Entonces hay, digamos, toda una gama de elementos de la naturaleza que también podrían verse afectados por actividades a gran escala como la minería, ¿no? Entonces, sí, es importante, tú mencionabas que a veces en Quito, en ciertos centros urbanos, como que se pierde la medida de el agua, de dónde viene, los procesos de producción, de generación del agua, ¿no? La importancia que tienen los ecosistemas altoandinos, los páramos, ¿no? Entonces es importante que no veamos esta situación como algo que ocurre ya en los márgenes, en el sur del sur, ¿no? Tenemos que entender estas dinámicas ecosistémicas y las afectaciones también en sus efectos más vastos, ¿no? Entonces, de hecho, nos debe competir lo que pasa con este tipo de humedales que, como decía, no solo tienen una importancia nacional, sino global. Claro, por supuesto. Y bueno, a propósito de eso, como nos compete a todas, a todos, yo quería que nos digas, como para cerrar un poco ya este programa, ¿a quién le afecta más los proyectos extractivos? ¿A quiénes finalmente les termina afectando, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas minorías? Hablando un poco también desde el enfoque de género, ¿no? Como saber cuál es la diferencia y cuáles son, de alguna manera, contar cuál es el último eslabón, ¿no? Que las personas más afectadas terminamos siendo las mujeres, y después los animales, y después el medio ambiente, así, ¿no? Como hay un eslabón de afectaciones, y bueno, saber cómo es que esto termina sucediendo, y son sistemas transversales, desde el capitalismo, colonialismo, extractivismo, todo un sistema extractivo atravesado todo por el patriarcado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que les afecta o nos afecta a las mujeres esto en el último eslabón, ¿no? Primero es decir que las dinámicas del capitalismo se asientan sobre el patriarcado, ¿no? Y el patriarcado, de hecho, genera formas de opresión de manera simultánea, de opresión de la naturaleza, como de opresión de las mujeres, ¿no? Por considerar a las mujeres como más cercanas a la naturaleza, más alejadas de la cultura, por visualizar a la naturaleza como un otro, ¿no? Que puede ser objetivado, aprovechable, como un reservorio de recursos, ¿no? Entonces, estas dinámicas de expropiación de la naturaleza como un otro subordinado, inferior, ¿no? Al servicio de los humanos, de los seres humanos, y al servicio del capital, del crecimiento económico, a ultranza, de estas dinámicas más allá del consumo, de hecho afectan a poblaciones subalternizadas, a poblaciones campesinas, a poblaciones agrícolas, pecuarias de nivel medio. Afectan también a comunidades locales, comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes. Entonces, digamos que todas estas estructuras de la desigualdad social, ¿no? Se van entretejiendo, ¿no? Y distintas formas de opresión confluyen. Y el extractivismo lo que hace es exacerbar estas formas de dominio, ¿no? Porque el extractivismo es un modelo que requiere, ¿no? De la extracción violenta de grandes cantidades de materiales para surtir
requerimiento voraz, ¿no?, de los países del norte y también de países de semiperiferia, ¿no?, que siempre buscan también escalar y reposicionarse dentro del sistema mundo global. Claro. Y entonces, claro, cada vez aquellos territorios de la periferia del sistema mundo sirven de bastiones o de reservorios de recursos, ¿no? Y eso ha sido un poco la larga historia de América Latina, ¿no? Revisitando las venas abiertas de América Latina de Galeano, podríamos decir que esa es una historia que nos atraviesa, ¿no? Es una historia que va desde las dinámicas coloniales de expolio hasta la contemporaneidad, ¿no?, donde estas formas de desposesión del capitalismo originario, primitivo, como llamaba Marx, se siguen dando, ¿no? Se siguen dando, incorporando nuevos territorios, nuevos reservorios de naturaleza, ¿no?, generando áreas de sacrificio y generando también políticas o dinámicas en las que se piensa que hay ciertas áreas con actividades que no son suficientemente productivas, ¿no? Entonces se tiende a tildar a ciertas actividades agrícolas, actividades de subsistencia, como si no fueran suficientemente productivas, ¿no? Y se potencia otras actividades como la minería, que se piensa pueden ser productivas, generar mayores recursos, digamos, ingentes, recursos para solventar las necesidades de desarrollo del país, etcétera. Pero generalmente esos recursos no se concentran en esas zonas después, no regresan a esas zonas o regresan como en goteo, ¿no? Se concentran en los países centro del sistema mundo donde se ubican las transnacionales, o se ubican también en los centros de los países periféricos, ¿no?, a su vez en sus centros, como serían las grandes ciudades, pero incluso ahí no se redistribuyen de una manera equitativa, sino que igual son recursos utilizados o aprovechables también en dinámicas de corrupción. Entonces, es importante considerar, tú me habías formulado una pregunta antes, ¿qué ocurre también con el papel del Estado? El Estado funciona como un facilitador, ¿no? De hecho, la ley de minería, la nueva ley de minería, expedida en el 2009, de hecho genera todo un marco que facilita, ¿no?, o que vuelve atractiva la inversión, se flexibiliza, y esa es la tendencia, flexibilizar normativas ambientales, tratar de acelerar los permisos o las aprobaciones de los estudios de impacto ambiental, acelerar esos procesos, ¿no? Y entonces muchas veces, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental se los realiza simplemente con un mero procedimiento técnico administrativo, ¿no? Y después, ya una vez que se empiezan ya operaciones de explotación, se supone que ya el estudio de impacto ambiental prevé que efectuar, ¿no? Pero simplemente son procesos administrativos formales, pero que no necesariamente garantizan que no vaya a haber impactos ambientales y sociales, ¿no? Los impactos se dan a nivel social en el tejido social, se generan fricciones entre las comunidades, dinámicas de oposición, dinámicas tensas de relacionamiento, inclusive interfamiliares, ¿no? Estas dinámicas de luchas de poder internas también en las zonas, ¿no? Esta división entre promineros y antimineros termina polarizando a las poblaciones también, Claro. ¿no? Y esto de hecho va acompañado, en el caso del Ecuador hemos visto también un acompañamiento, por un lado el uso de la legalidad, ¿no? Los casos estos de uso de la ley de servidumbre minera, por ejemplo, que se impusieron en la cordillera del Cóndor, ¿no?, para forzar a las poblaciones a vender sus tierras, a las poblaciones campesinas. Muchas veces también se tiende a... El Estado actúa como el árbitro para definir temas de etnicidad, quién es indígena, quién no es indígena, para permitir o para anular cualquier proceso de consulta previa, libre e informada, ¿no?
Y por otro lado, el uso también de represivo, ¿no? Este uso o del control legítimo de la violencia, ¿no? A través de fuerzas armadas, policía. Entonces, realmente es lamentable que muchas veces la policía, en vez de precautelar derechos de la población, más bien se vuelvan los verdugos de las propias poblaciones locales, ¿no? Y eso lo vemos en varios casos. Vemos, por ejemplo, en la militarización que hubo en Morona, Santiago, ¿no? La militarización que hubo en las comunidades de Nanquín, en Morona, Santiago, en el caso del proyecto Pananza San Carlos. Vemos, por ejemplo, en el Azuay, en el caso del proyecto Río Blanco, ¿no? Con estudiantes hemos hecho una visita que les mencionaba en el mes de noviembre, y pudimos evidenciar que a pesar, ¿no?, de que un juez en el Azuay, ¿no?, estableció que cesen las operaciones de la empresa minera operaria del proyecto Río Blanco, y que planteó, digamos, según la sentencia del juez, que debía salir la policía de la zona. Cuando visitamos había policía, ¿no? Había inclusive, circulaba la unidad Humo, se llama así, unidad de controles, una unidad como de fuerzas especiales de la policía, unidad de mantenimiento del orden se llama, ¿no? Y hasta había un rucutú instalado a las afueras de la iglesia de la parroquia de Cochapamba, ¿no? Entonces, esta presencia, ¿no?, de fuerzas policiales resguardando a las empresas mineras, sus campamentos, genera también un amedrentamiento, ¿no?, un temor claro, a que la gente se movilice. Y ahí, sobre todo, hay que ver las afectaciones de las mujeres, ¿no?, cómo también tienen temor a movilizarse libremente en su territorio cuando ven presencia de actores armados, cuando ven agentes externos en su territorio, ¿no? Entonces hay mucho temor, y esa es una constante en varias zonas donde la megaminería o la minería a mediano o gran escala se ha establecido. Estas dinámicas de amedrentamiento, de temor, ¿no?, o esta inseguridad, ¿no?, de andar entre sus fincas o entre sus áreas de cultivo en la Amazonía hacia sus chacras, es como que se pierde el control del territorio, se precarizan los territorios, ¿no?, con la presencia de otros agentes que terminan ejerciendo control, ¿no? Claro. Y hay temores de las mujeres a abuso sexual, acoso, ¿no? También temor a la violencia sexual, ¿no? Sí, claro. Y también algo que es importante considerar es que muchas veces en economías, ¿no?, que han sido netamente de subsistencia, con una mediana articulación con el mercado, cuando entran estas empresas, ¿no?, y ofrecen relaciones más asalariadas, hay todo un ofrecimiento de trabajo, ¿no? Pero finalmente ese trabajo es un trabajo masculinizado, porque es poco el acceso de las mujeres a fuentes de trabajo en zonas de minería, ¿no? Y también las actividades de subsistencia, las actividades de producción de alimento, todas son actividades que se van desplazando, desvalorizando por una economía monetarizada que pasa a ser controlada más por los hombres, ¿no? En los territorios mineros, generalmente de inserción de la minería, esos son territorios que tienden a patriarcalizarse, porque la intermediación entre la empresa y las comunidades pasa a ser a través de los hombres, ¿no? Y eso es algo que muchas mujeres campesinas en el Azuay, como mujeres indígenas y campesinas en Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, también visualizan, ¿no? Cómo sus voces muchas veces son acalladas, ¿no?, y sus cuerpos expropiados. Claro. Que se hace una relación directa, ¿no?, con el territorio, ¿no? Así como el territorio se les es abruptamente sacado, ¿no?, como quitado, igual
el territorio, el cuerpo de las mujeres, pues es el más vulnerado, ¿no? Uh-huh. De las niñas más todavía. Uh-huh. Sí. Bueno. No sé si querías decirnos algo más, Ivette, o sino para ya ir cerrando. Sí, lo que quería es cerrar con algo de esperanza, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir avanzando hacia formas de democracia ambiental, uh-huh. ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas debemos dejar de pensar que solo somos ciudadanos cuando se nos convoca a elecciones, ¿no? A sufragar uh-huh. con nuestros votos. Tenemos que tener una ciudadanía activa, ¿no? No uh-huh. solo expectante de las políticas del desarrollo, sino totalmente imbuida, crítica, ¿no? O generar contrapropuestas, metanarrativas al desarrollo, ¿no? Y obviamente estos resultados, digamos, de la consulta popular en Girón nos abren alguna expectativa y esperanza, sí, ¿no? Claro. Como iniciamos al principio, el no ha sido rotundo uh-huh. y esperemos que el Estado, el Ministerio de Minas, ¿no? y sectores que han impulsado, digamos, la minería como un recurso estratégico, realmente respeten, y el gobierno central respete esta decisión popular, la decisión de las poblaciones claro, del Cantón Girón. Y también me parece importante, digamos, dentro de esta contienda electoral último, el hecho de que la prefectura de la SUAY haya sido ganada por Yacu Pérez Huartambel, porque también es alguien que ha venido a lo largo de 15 años o más, ¿no? En esta lucha de defensa del agua, ¿no? Defensor histórico. Un defensor histórico, su esposa fue también defensora histórica y otras mujeres muy importantes que cabría mencionar, mujeres también que de pronto no están como sus nombres, ¿no? Por lo general mencionados, pero que en el día a día están yendo a sus áreas de donde están sus vacas, donde está su ganado, que están yendo a, digamos, a ordeñar, a cuidar sus áreas. Esa resistencia también cotidiana Exacto. de seguir en el territorio, de seguir haciendo sus actividades, seguirse organizando. Todo eso es algo que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, bueno, decía que también se abre un frente esperanzador, no solo en esta zona del cantón de Girón, de las parroquias del cantón Girón, sino que también se está hablando ya en el Azuay de una posibilidad de una consulta provincial antiminera, uh-huh. ¿no? Y eso es algo que tenemos que considerar como importante, ¿no? El hecho de que las poblaciones locales, las poblaciones también urbanas se pronuncien, ¿no? Si es esta la vía que se quiere, ¿no? Para lograr medios de vida dignos, sostenibles, ¿no? O si más bien la minería lo que representa es muerte, degradación de ecosistemas, destrucción, de hecho. ¿no? Entonces, sí, es importante que este tipo de decisiones no sean tomadas de una manera vertical desde los gobiernos centrales, uh-huh. ¿no? Sino que también haya decisiones que la ciudadanía pueda tomar, uh-huh. ¿no? Que colectivos interesados en la protección de la naturaleza, en la conservación ambiental, conservación de fuentes hídricas, de acuíferos, de bosques, de selva, de páramo, nos pronunciemos, ¿no? Y que se posibilite también procesos consultivos, ¿no? Que no se limite esas posibilidades de participación y de una verdadera participación, claro. ¿no? Como lo que ocurrió y que ahora se sabe claramente, ¿no? Cómo se coartó un proceso de consulta en el caso del Yasuní TT, claro, ¿no? Claro que sí. Y cómo hubo una serie de procesos
que tendieron a eliminar y anular esa posibilidad de una consulta, ¿no? Entonces, yo creo que se abre un frente esperanzador, ¿no? El Ecuador es un país altamente biodiverso, pero también es un país pequeño, ¿no? Entonces, pensemos si vamos cada vez sacrificando áreas, ecosistemas, elementos importantes para nuestra vida, para la vida de la flora, la fauna, y si todo estamos viendo solo en función de ingentes sumas de ingresos, inversión extranjera, ¿no? Pero sacrificando elementos que son importantes para estas generaciones y futuras generaciones, ¿no? Entonces, debería irse apuntalando formas de democracia ambiental, a la vez que formas de reparación integral, ¿no? Que nos lleven a formas de justicia ambiental en el país. Eso. Bueno, muchas gracias, Ivette. Gracias. Para dejarnos un mensaje final, quisiera tomar algo de lo que tú dijiste, que no seamos ciudadanos solo cuando votamos, o ciudadanas, sino que nos apropiemos de las calles, de que hagamos de este nuestro territorio y que desde ahí también podamos tener un poco de empatía, ¿no? Con otras formas de vida y pues luchar desde nuestros espacios, resistir y de alguna manera activarnos en el activismo y estar afuera en las calles para que se escuche, ¿no? Para que sea una democracia más real. Eso, Ivette, agradecerte muchísimo tu presencia, tus palabras, tu compartir. Gracias por invitarme. Gracias, Javier, en producción. Y gracias por este espacio. Les espero de aquí en 15 días en el siguiente programa de Medio Mundo y hasta la próxima. Gracias.